la doctora Alisa Goldschmidt, que es nuestra próxima clase. Ella es la directora de la Biblioteca Nacional de Israel, no de la biblioteca, de la parte de judaísmo, del Salón de Lectura de Judaísmo. Empieza de lo grande a lo chiquito. Soy la directora de la sala de lectura de la Biblioteca Nacional. La Biblioteca Nacional en Jerusalén y nació en Colombia, por eso tiene buen español. El mejor, sin ofender. El mejor, los colombianos dicen que es el mejor español. Bueno, buenos días a todos. Primero que todo quiero agradecer a Michlelet Herzog por la oportunidad que me dio a mí, pero no solamente a mí, el hecho de que se lleva a cabo este día también en nuestro idioma me parece algo muy significativo, muy positivo para nuestra comunidad hispanoparlante, y principalmente agradecerles a ustedes que se tomaron el trabajo y los esfuerzos para llegar acá. Para mí es motivo de alegría y emoción ver el aula llena de gente interesada en oír palabras de Torá en idioma español. Así que espero que tengamos una experiencia linda, no solo en este encuentro, sino en general durante todo el día. Ok, pregunta. Si tenemos dos investigaciones en tema científico, una que fue, ambos escritos en la misma institución académica, una que fue escrita este año y otra que fue publicada hace 10 años. ¿A cuál le vamos a, nos va a parecer más seria o vamos a tomarla con mayor respeto? La segunda, la de hace 10 años. ¿Una investigación científica? No, la nueva, más actual. ¿Por qué? Porque es más actual, más moderna, hay más herramientas. De acuerdo. En el mundo científico, una investigación, entre más moderna sea, va a ser considerada en el mundo académico científico como de mayor autoridad. Otra vez, depende de quién lo escribe, no es algo totalmente absoluto, pero en general esa es la visión. ¿Por qué? Porque el más moderno ya conoció las investigaciones que se hicieron antes, se basan en las investigaciones que se hicieron antes y continúa con la investigación. Ahora otra pregunta. Si tenemos dos textos del mundo judío, ¿okay? Dos interpretaciones o digamos dos poskei halajá. Uno es un rabino de nuestros días y otro es en el Talmud. ¿Cuál tiene mayor autoridad? El Talmud. ¿Okay? Nosotros vemos aquí que existe dos concepciones muy distintas, si es en el mundo científico o si es en el mundo tradicional. La premisa en el mundo tradicional judío, y no solamente en el mundo tradicional, pero también en el mundo tradicional judío, es que un texto, entre más antiguo, su autoridad es mayor. ¿Ok? ¿Hasta acá estamos de acuerdo? El tema que quiero tratar hoy, y quiero todo el tiempo estar un poco en diálogo con la cronología, y vamos a ver una línea de tiempo, es traer el ejemplo de tres textos escritos por judíos que presentan interpretaciones bíblicas que son supremamente antiguos y en ese sentido, de acuerdo a la premisa que dijimos anteriormente, deberían ser muy estudiados y reconocidos y autoritarios, pero que no entraron en el código, casi no se estudian, casi no se conocen. Entonces, el objetivo de la clase es doble. Primero, conocer estos textos, que sepamos, que tengamos conciencia que estos textos existen, un poco como para abrir el apetito. Evidentemente no vamos a poder entrar en profundidad total ninguno de los tres, pero saber que estos textos existen. Y segundo, pensar por qué cada uno de estos textos, y la respuesta va a ser diferente en cada uno de ellos, por qué estos textos no entraron en el... de acuerdo, en la parte central de los estudios judaicos, ¿por qué no entraron? Y quizás hacer la pregunta si corresponde que nosotros en un esfuerzo e interés por estudiar fuentes relevantes en el judaísmo, dediquemos tiempo y esfuerzo a estudiar estos textos.
¿Ok? Entonces, esta es la idea general de la clase. Ok, esto no se asusten, esta es una línea de tiempo muy detallada que encontré. Ahorita les muestro la grande, ahora vamos a entrar un poco más en detalle porque así ni siquiera se puede ver, para que nos ubiquemos un poco cronológicamente. ¿Ok? La Biblia, me disculpo que está en hebreo, pero vamos a explicarlo. ¿Ok? Aquí tenemos la época de los patriarcas, los jueces, los reyes. ¿Ok? Y los últimos textos que se encuentran en el Tanaj, en la Biblia judía, en la Biblia hebrea, son de la época, de principios de la época persa, los textos de Esdra, de Nehemia. ¿Okay? Hasta aquí llegó la Torah. Okay. ¿Cuál es el texto o la época o los personajes que escriben el siguiente texto más importante en la tradición judía? Después de la Torah, ¿qué sigue? La Mishnah. Ok, muy bien. Y entonces tenemos que, después de la Biblia, tenemos la Mishnah. Los sabios de la Mishnah se llaman los Tanaim. ¿Okay? Aquí tenemos los Tanaim. ¿Qué se escribió después de la Mishnah? La Gemara, el Talmud, tenemos el Talmud de Yerushalmi, el Talmud de Babli, ¿okay? Y los sabios del Talmud son los Amoraim. ¿Ok? Más o menos nos ubicamos con respecto a los textos básicos. Muy bien. Ok. Y aquí lo que queremos ver. Estamos, aquí no aparece la parte bíblica, aquí aparece desde la época de los Tanaim, es decir, los sabios de la Mishnah, hasta la Edad Media. Ahora, cuando nosotros hablamos de interpretación de la Biblia, ¿quién es el exégeta por excelencia, el más conocido, el más citado? Rashi, tenemos a Rashi, muy bien, y no puede haber alguien que estudie la Torá, y no hay ninguna institución religiosa que vaya a enseñar Torá sin mencionar a Rashi, y de verdad, Rashi fue un genio, y a partir de Rashi son muchos los interpretadores, los exégetas que surgieron. Fue un género que tomó mucha fuerza a partir de Rashi, y luego tenemos al Rashbam, al Ramban, a Barbanel, muchísimos interpretadores que los nombres los conozcan más o menos, pero les debe sonar. Ahora, ¿cuándo vivió Rashi? ¿Dónde tenemos a Rashi? Aquí, ¿ok? Entonces, si dijimos que aquí se cerró la Torah, y aquí tenemos a la Torah Shebe'al Peh, a la Mishnah y al Talmud, quiero que vean la distancia que tenemos de Rashi. ¿Ok? ¿Qué pasó con la interpretación de la Torah en toda esta parte? ¿Qué se hizo? ¿Qué se escribió? Vamos a ver. Primero que todo, partamos de la base que en la Mishnah, en el Talmud, y no solamente en la Mishnah y el Talmud, sino también en los textos o las tradiciones orales o escritas de los mismos sabios, los Tanaim y los Amoraim, existe también interpretación a la Biblia. Es decir, esa es quizás a nivel tradicional lo que se considera la exégesis más antigua, lo que se puede encontrar en los textos de Hazal. Y aquí hay que hacer una puntuación muy importante, y es que la Mishnah, ¿cuándo fue editada la Mishnah más o menos? El año 200 fue editada la Mishnah. Ahora, no quiere decir que la Mishnah fue escrita en el año 200. Quiere decir que la Mishnah incluye tradiciones que eran más antiguas y se editaron en el año 200, y lo mismo con lo que corresponde a la Gemara. Pero la edición de la Mishnah, si nos ubicamos aquí, es acá. ¿Ok? No hice una. Y aquí tenemos tres líneas que son anteriores a la edición de la Mishnah. El más antiguo es Filón. Ese va a ser uno de los personajes que nos va a acompañar hoy. Filón, que nació en el año 20 antes de la era común, se estima que falleció en el año 50 de la era común, es decir, que falleció incluso antes de la destrucción del segundo templo. Supremamente antiguo, unos 200 años antes de que se editara la Mishnah. Muy antiguo. ¿Okay? Este va a ser uno de los personajes. El segundo de que vamos a hablar es Yosef ben Matityahu o Josephus Flavius,
que también fue casi contemporáneo de Filón, un poquito después. Vamos a tomar después como referente Midrash como un género, luego vamos a explicar y vamos a ver por qué lo traemos. Y el último personaje que vamos a tratar, que ya es pegando un brinco de varios siglos, vamos a hablar de Rav Sadia Gaon, que es varios siglos después, pero es anterior ¿a quién? A Rashi. ¿Okay? Que si a veces tenemos la impresión o la imagen que la exégesis empieza con Rashi, no, la exégesis, el género que se conoce como la exégesis bíblica, comienza con Rav Sadia Gaon. ¿Ok? ¿Hasta aquí claro? Muy bien, perfecto. Ok, entonces estos son los 4 textos que nos van a ocupar. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente, con cada uno de los géneros voy a dar una pequeña introducción sobre el personaje, sobre el contexto histórico, sobre el tipo de género literario al que corresponde el texto que se escribió. Y vamos a utilizar como un study case el tema de Lech Lecha, la salida de Abraham, y vamos a ver cómo cada uno de estos textos interpretó los mismos versículos, como para poder saborear un poco este tipo de exégesis. Muy bien, entonces antes de empezar a hablar de nuestros personajes o nuestros típicos tipos de géneros, empecemos con los versículos bíblicos que nos van a acompañar. ¿Ok? Las fuentes, quien tiene las hojas de las fuentes, todos los textos aparecen también en la presentación y también los tienen con ustedes. Este es el primer texto. Ok, estamos en Bereshit, en Génesis 11, los últimos versículos de Génesis 11, donde nos relatan el principio del viaje del patriarca Abraham. Y leo. Terach engendró a Abraham, a Nahor y a Harán. ¿Ok? Tenemos Terach, el padre. ¿Cuántos hijos tiene? Tiene 3 hijos, ¿ok? Sus hijos son Abraham, Nahor y Harán. Muy bien. Harán, es decir, uno de los hermanos de Abraham, engendró a Lot, era el padre de Lot. Entonces, ¿qué es Lot de Abraham? El sobrino. Muy bien, está clarísimo. Murió Harán en vida de Terach. Harán es el padre de Lot. Muy bien, se murió uno de los hermanos de Abraham, el papá de Lot, en vida de Terach, es decir, el abuelo todavía estaba en vida y Harán falleció. Su padre en su tierra natal, en Ur de los Caldeos, tomó Terach a Abraham su hijo y a Lot, hijo de Harán, su nieto, y a Sarai, su nuera. Okay, aquí tenemos un personaje más. ¿Cuál es la? Sarai. ¿Quién es Sarai? La esposa de Abraham. ¿Sabemos algo más de Sarai fuera de que es la esposa de Abraham? Según el texto. No que no tengas razón, pero por ahorita vamos a llegar a eso. Por ahora no sabemos. Todo lo que sabemos de Sara es que es la hermana, es la esposa de Abraham. ¿Ok? ¿De acuerdo? Y Sarai, su nuera, esposa de Abraham, su hijo, y partieron junto a él de Ur de los Caldeos para encaminarse hacia la tierra de Canaán. Empero vinieron hasta Harán y se sentaron allí. Fueron los días de Terach, 205 años, y murió Terach en Harán. Ok, ¿dónde nacieron? ¿Dónde estaban? ¿Cuál era el lugar de origen? Ur de los Caldeos. ¿Dónde es Ur de los Caldeos hoy en día? Irak. Ok, es Irak. Se fueron. ¿Por qué se fueron, según el texto? ¿El texto no dice? No dice. Ok, ¿aquí hay Dios mencionado en alguna parte? No, aquí no tenemos ninguna orden. Aquí Dios no está mencionado en estos versículos. Están en Ur de los Caldeos. ¿A dónde? ¿Cuál era el objetivo final? Canaán. ¿Qué es Canaán? La tierra de Israel. Ok. Se fueron el padre con el hijo Abraham, con su nuera Sarai y con el nieto Lot. Ok. Se fueron. ¿Dónde pararon? En Harán. ¿Qué es Harán hoy en día?
¿Dónde es? Es en la parte sur, en el borde entre Turquía y Siria. ¿Okay? Es decir, ¿se acercaron hacia la tierra de Israel o se alejaron? Más o menos. Es decir, aquí se acercaron un poco hacia el norte. No fue línea directa, un poco hacia el norte, pero yendo hacia occidente, sí. No existía otra manera para viajar, no tendrían que transcurrir por el desierto. Ok, de acuerdo. No estoy discutiendo. Me parece muy importante lo que usted señala. Sí, yo también, aunque no fue en línea directa, se estaban acercando. Es decir, fueron un poco más hacia el norte, pero estaban yendo hacia occidente. Ok, salieron con dirección a Canaán y pararon en Harán. ¿Y qué pasó en Harán? ¿Se quedaron poco tiempo o mucho tiempo? ¿Qué pareciera decir? Parece que se quedaron mucho tiempo, lo podemos ver también luego por las edades que se mencionan en otras partes, y fallece el padre o el abuelo en la tierra de Harán. ¿Ok? Hasta aquí está claro lo que dice estos versículos. Vamos con el texto que continúa, que ya corresponde a Bereshit 12, es la siguiente fuente en vuestras páginas, nuestras hojas. Ok. Y esto quizás son los versículos más conocidos, incluso para los habla hispánicos. Me imagino que el concepto de Lech lecha me'artzecha u'memoladecha es algo que se conoce, es esto, pero es importante conocer también qué vino antes, ¿ok? Dijo Adonai a Abraham, ¿ok? Aquí tenemos la voz de Akadosh Baruj Hu. Vete de tu país y de tu lugar natal y de la casa de tu padre a la tierra que habré de mostrarte. ¿Okay? Ahora, solo puntualizo algo que luego los exégetas van a comentar. Fíjense que aquí habla de tres cosas. Vete de tu país, de tu lugar natal y de la casa de tu padre. ¿No es lo mismo? ¿Por qué repite 3 veces? Luego vamos a volver a este tema. ¿Okay? ¿Y a dónde le dice? ¿A dónde se tiene que ir? ¿Qué tierra es? No sabemos. A la tierra que habré de mostrarte. Okay. Y te haré un pueblo grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y sé bendición. Bendiciré a los que te bendigan, y al que te maldiga, maldiciré. Y serán bendecidas por tu causa todas las familias de la tierra. Encaminóse pues Abraham, tal como le dijo Adonai, y partió con él Lot, es decir, su sobrino. Y Abraham era de edad de 75 años al salir de Harán. Tomó Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, el hijo de su hermano, y todos los bienes que habían adquirido, así como las almas que hicieron en Harán, partieron para dirigirse a la tierra de Canaán y llegaron hasta la tierra de Canaán. Ok, ¿qué son las almas que hicieron? Sus discípulos, aparentemente. ¿Ok? Fuera de que dice que aparentemente tenía discípulos, no tenemos muy claro qué tipo de discípulos tenía. ¿Qué sabemos en cuanto a la fe, la teología de Abraham, su ideología? ¿Qué nos dice el texto? Nada. Pero él confía en Hashem. Sabemos, es decir, sabemos que hubo acá un diálogo. Tenemos aquí una nebuá, una profecía, ¿ok? Dios habla con Abraham, eso lo sabemos, en ese sentido tiene toda la razón. Más allá de ese diálogo, que sabemos que había un contacto entre los dos, el texto bíblico no nos dice nada más allá de ello, ¿ok? ¿Hasta acá estamos de acuerdo? Muy bien. Ok. Vamos entonces a nuestro primer personaje, Filón. ¿Dónde vivió Filón? Filón de Alejandría, vivió en Alejandría. ¿Okay? ¿Desde cuándo? Les recuerdo que estamos hablando de la época del final del segundo templo. Volvamos un momentico aquí. Okay, estamos hablando de la época del final del segundo templo. ¿Por qué había judíos en Alejandría? Ok, tú dices los romanos, pero la comunidad en Egipto de Alejandría, y no solo la de Alejandría, comenzó antes de los romanos. ¿Cuándo comenzó? Se estima.
¿Cómo? Después del Ok, después de la destrucción del primer templo, los judíos tuvieron que salieron en varias olas, dejaron Yehudá. ¿Okay? Y ese fue el principio de varias comunidades que incluso después de la construcción del segundo templo siguieron existiendo, comunidades que fueron muy importantes tanto en Babilonia como en Alejandría, y Filón vivió en una de estas importantísimas comunidades de la época en Alejandría. Ahora, Filón nació judío, murió judío, era líder de su comunidad. Pero los textos de Filón no entraron en la tradición judía. Él escribe en una época súper antigua, casi 200 años antes de la edición de la Mishnah. Ahora, ¿qué pasó con la comunidad de Alejandría? Ahora sí, en la época romana. Años después de la destrucción del segundo templo, más o menos paralelo a la revuelta de Bar Kokhba, las comunidades judías de la zona, tanto Alejandría como otras, hicieron una revuelta contra los romanos, pero que la consecuencia de esta revuelta fue la destrucción completa de dichas comunidades. ¿Okay? Y aparentemente todo indica que esta fue la razón por la cual los textos de Filón no fueron conocidos por el eje central de la tradición judía. Ahora, ¿en qué idioma escribió Filón? Griego. Filón escribió en griego. Y esta quizás es otra de las razones por las cuales hubo cierta dificultad de leer sus textos, porque en el mundo judío de otra época, de otras épocas y en otros contextos geográficos, griego no era un idioma que se dominara. Ahora, ¿cómo llegaron a nosotros los textos de Filón? ¿Por qué no se perdieron en el olvido después de la destrucción del judaísmo de Alejandría? Los textos de Filón, por lo visto, fueron conservados en Alejandría después de la destrucción de la comunidad judía local, y algunos años después fueron descubiertos por uno de los padres de la Iglesia Católica, que recuérdense que estamos hablando en una época que el cristianismo no era todavía la religión oficial del Imperio Romano, y dentro del mundo cristiano se encontraron estos textos, no solamente se encontraron, sino que los adoptaron. Es decir, que los textos de Filón se difundieron gracias a este encuentro del mundo cristiano. ¿Por qué era para ellos algo muy importante? Porque eran textos que hablaban de la Biblia y que permitían un puente entre el mundo filosófico griego y la religión monoteísta basada en la Biblia. ¿Okay? Es decir, los textos de Filón posiblemente se conservaron en la historia gracias al mundo cristiano, pero Filón era un personaje totalmente judío, absolutamente nadie pone duda este hecho. Y así llegaron, es decir, que los textos de Filón fueron estudiados a través de la historia, principalmente en griego, principalmente en contextos no judíos. Pero ¿qué hacemos hoy en día nosotros? Es decir, tenemos aquí textos de un judío que reflejan una tradición judía que existía en Alejandría. ¿Qué valor le vamos a adjudicar hoy en día nosotros que tenemos acceso a ellos, tenemos traducciones en idiomas que los podemos entender? He aquí la pregunta. Ahora, en cuanto a el estilo o el tipo de escritura de Filón, como mencioné anteriormente, Filón estaba profundamente influenciado por la filosofía griega y más en particular con la filosofía griega platónica. Y lo que intenta hacer Filón, que muchos de sus textos hablan sobre cuestiones bíblicas, no escribió un comentario sistemático de versículo por versículo, pero trata algunos temas, y hacen un puente entre conceptos filosóficos platónicos con conceptos bíblicos. ¿Okay? En general se puede decir que lo que caracteriza
los textos de Filón de Alejandría es una interpretación alegórica del relato bíblico, es decir, está el relato bíblico que nos cuenta la historia que está en ella y además es como una alegoría, como un ejemplo, como un símbolo de otro tipo de conceptos, muchos relacionados con el mundo filosófico. ¿Okay? Entonces vamos a ver cómo interpreta, qué tipo de interpretaciones nos trae Filón a los versículos que leímos anteriormente sobre la salida de Abraham. Vamos a leer dos textos de Filón, que son, no es uno detrás del otro, son en dos textos independientes y nos trae dos interpretaciones. Los que tienen las hojas es la fuente número 3. Primero lo leemos todo y luego vamos a irlo entendiendo más por partes. Ok. Dios, queriendo purificar el alma del hombre, le otorga en primer lugar un punto de partida hacia la salvación completa, la emigración desde 3 regiones, desde el cuerpo, desde la sensación y desde la palabra proferida. Porque sucede que la tierra es símbolo de cuerpo, la parentela de la sensación y la casa del Padre de la palabra. Porque el cuerpo toma la consistencia de la tierra y de nuevo se disuelve en la tierra. Por su parte, la sensación es pariente y hermana de la inteligencia, como lo irracional de lo racional, puesto que ambos son partes de un alma única y que la palabra es la casa del Padre. Ok, vamos a dejar hasta aquí, luego continuamos. ¿Qué parte de los versículos que leímos está interpretando aquí Filón? Muy bien. Perfecto. Filón nos quiere presentar una interpretación a este versículo. Vete de tu país, de tu lugar natal y de la casa de tu padre. ¿Okay? Eso es lo que dice el texto. Y aquí viene Filón a darnos una interpretación para mí bastante novedosa cuando la leí, sobre estos 3 conceptos. Volvamos bien al Filón. Ok, entonces dice así, porque el cuerpo toma la consistencia de la tierra. Entonces, ¿con qué compara el cuerpo? El país, ¿ok? Tenemos el país, el cuerpo es el país. Muy bien. Porque, por su parte, la sensación es pariente y hermana de la inteligencia, como lo irracional de lo racional, puesto que ambos son partes de un alma única. ¿Qué es el país? ¿Qué es la sensación? ¿Cómo? El lugar natal. ¿Ok? Y la casa del Padre es, aquí, según lo que dice acá, la palabra. ¿Ok? Todavía no está muy claro. Tenemos 3 conceptos en el versículo bíblico y vimos que Filón los relaciona con 3 conceptos. Uno es el cuerpo, la otra es la sensación y la tercera es la palabra. ¿Okay? Vamos a ver a dónde nos quiere llegar. Pero antes de seguir continuando, volvamos a leer las primeras 2 líneas. Dios, queriendo purificar el alma del hombre, le otorga en primer lugar un punto de partida hacia la salvación completa. La emigración, esto tiene que ser la y no le. Ok, entonces aquí trae el concepto de emigración y de salvación. Ok, en el texto bíblico, ¿quién emigra? Abraham, ok, Abraham es la figura que emigra. Y viene Filón y nos dice, ok, la emigración de Abraham en realidad es una alegoría, nos representa algo que va más allá del viaje puntual de Abraham. El irse, vamos a ver qué es el irse y a dónde es irse, pero que al fin de cuentas, ¿a dónde nos va a llevar esta emigración? A la salvación. ¿Okay? Nos sacó del relato bíblico, utilizó los conceptos que aparecen en el texto para hablar de una alegoría. Ahora vamos a ver cómo hace la alegoría. ¿Dónde estábamos? Ok, y la casa, ok.
Y eso no lo leímos, vamos a leerlo, aunque la alegoría empieza un poco más tarde. Y la casa, porque la habitación en la que reside el intelecto es la palabra. Ahora aquí empezamos a comprender la alegoría. Por consiguiente, vete de lo que es terrestre y te rodea, huyendo, oh amigo, de la prisión totalmente infame, el cuerpo, de los placeres y de los deseos que son como carceleros. Ok, ¿qué nos dice aquí Filón? ¿Cuál es la primera emigración que tenemos que hacer para llegar a la redención, según Filón? El cuerpo. Ok, el cuerpo. Tenemos el cuerpo, que nosotros tenemos que superar el aspecto físico que significa el cuerpo, que son los placeres. Tenemos que superarlo para llegar a un objetivo más elevado. ¿Ok? Esa es la primera emigración que tenemos que hacer, según palabras de Filón. Vete también de la parentela. ¿Qué es la parentela? La sensación, es decir, los 5 sentidos, los ojos, los oídos y toda la otra multitud de la parentela te inclinan hacia las cosas que aman. Hasta aquí. Es decir, ¿cuál es el objetivo de Filón? ¿Por qué tenemos que superar el cuerpo y que superar los sentidos? ¿A dónde queremos llegar? ¿A dónde quiere Filón, el filósofo, llegar? ¿Qué es la salvación para Filón? El conocimiento racional de la verdad, lo inteligente, ¿ok? Llegar a un proceso de lograrnos separar de las cosas físicas para llegar al conocimiento de Dios a través de lo racional, ¿ok? Ese es el punto donde nos quiere llevar Filón. Entonces, entendimos por qué el cuerpo, entendimos, y las sensaciones, ¿por qué las sensaciones? Porque si nos dejamos, según Filón, llevar de lo que nuestros sentidos nos dicen, podemos llevar a malinterpretar las esencias verdaderas de las cosas. Para aquellos de ustedes que conocen el ejemplo de a Platón de la Cueva, que los sentidos ven las sombras de las personas que están andando la luz, pero solo aquellos que logran superar lo que ven los sentidos entienden que son solamente sombras y que la verdad, la realidad, solo se puede entender a nivel de lo racional, a nivel de lo que se puede pensar. Ok, y finalmente, emigra también de la palabra, para que no te engañen las bellezas de las frases y de los nombres, y no te separes de la belleza verdadera que está en los hechos, que manifiestan la palabra. ¿Qué nos dice aquí Filón? Incluso las palabras, nosotros para poder comunicar las ideas, no lo podemos comunicar como ideas abstractas. Necesitamos hacer una traducción, transformarlo en palabras. Nos dice aquí Filón, también de las palabras hay que tener cuidado, que nos conectemos con las palabras y no con las ideas que van más allá de las palabras. ¿Okay? Esto también puede un poco invitar a la reflexión sobre la profecía, que la profecía se recibe como algo abstracto, pero los profetas tienen que traducirlo en palabras para poder comunicarlo a los otros seres humanos. Ok. Hasta aquí la primera interpretación de Filón. Está claro el tipo de interpretación que hace, es algo que es muy distinto de lo que nosotros estamos acostumbrados con otro tipo de exégesis. Otra vez, esto es solo un poco de miel para los labios para abrir vuestro apetito, pero en mi opinión hay cosas muy... Sí, solo si está muy directamente si ubicado. bien es cierto que él habla del desarrollo del alma humana, básicamente lo que acaba de exponer usted es eso, el desarrollo del alma humana y la semilla directamente, o el génesis de donde proviene todo. ¿Cómo explicar, por ejemplo, en términos más sencillos, ese génesis y no explicarlo en términos abstractos? Ok, yo creo que... trataba de llevarlo a la sencillez. Ok, yo creo que él no intentaba llevarlo a la sencillez. Yo creo que nosotros tenemos que tomar Filón... Yo no creo que Filón estuviera hablando al público entero. Filón estaba hablando a la élite
que tenía una preparación tanto en el campo de las fuentes judaicas como un bagaje fuerte también en los conocimientos de lo que se consideraba entonces como la máxima del conocimiento de la época, que era la filosofía griega. Usted acertó ahorita, discúlpeme que quiera juzgar su opinión. Usted acertó ahorita con lo último que dijo. Realmente, en esta sección yo me doy cuenta por qué Filón nunca fue tomado, nunca fue considerado como una fuente de estudio desde la tradición judía, porque él muestra en la forma en que desarrolla su interpretación ¿cómo decía? Se dirige por un camino más filosófico. Ok, le agradezco muchísimo su comentario y va a ser especialmente interesante a la luz, momentico, a la luz del próximo texto que vamos a ver. ¿Hasta qué punto? Es verdad, este texto nos muestra una cercanía quizás mayor al mundo de la filosofía que al mundo de la tradición judía. Pero leamos el segundo texto, ¿ok? Para que, otra vez, no estamos estudiando todo Filón, estamos viendo una pruebita acá, una pruebita allá, pero su comentario viene perfecto como anillo al dedo para el siguiente texto que vamos a ver, ¿ok? Y les recuerdo, estamos hablando de un texto que fue escrito en la época que todavía no se había ni siquiera editado la Mishnah. En otro de sus escritos, nos escribe lo siguiente Filón de Alejandría. Las migraciones indicadas fueron llevadas a cabo por un hombre sabio. ¿Okay? Está hablando aquí, sigue hablando de la migración y ahorita nos va a hablar más puntualmente de Abraham. El primer texto nos sacó más del relato de Abraham para hablarnos de una alegoría y ahora nos va a hablar más de Abraham. Según el sentido literal de la escritura, ¿ok? Tenemos en el nivel de lo que está escrito en el texto, tenemos el relato de la emigración. Pero de acuerdo con las leyes de la alegoría, lo fue por un alma amante de la virtud en busca del verdadero Dios. Los caldeos, en efecto, aplicados más que otro pueblo alguno al estudio de los astros, se han forjado una elevadísima opinión acerca de la naturaleza visible, sin tener en cuenta absolutamente la naturaleza aprehensible por la inteligencia e invisible. Llegaron a suponer que el mundo mismo es Dios, comparando profanamente lo creado con el Creador. Abraham, que había sido formado en esta creencia, abriendo el ojo del alma, como quien despierta de un profundo sueño, y comenzando a ver la pura claridad en vez de la espesa sombra, marchó tras la luz y observó lo que no había contemplado antes. Es decir, que cierto conductor y piloto preside el mundo, dirige sin peligro su propia obra y ejerce el cuidado y la vigilancia de ésta. Ok, les recuerdo el texto bíblico. Los versículos bíblicos hablaban de hablaban de esto, de una revelación, de alguna verdad teológica, filosófica. No. ¿Es la primera vez que ustedes oyen esta idea de que Abraham fue el primero que llegó a la conciencia de que existía un único Dios y un primer Dios? No, no es la primera vez, ¿verdad? ¿No es cierto que suena conocido? En otras palabras, pero suena conocido. Luego vamos a ver en otros textos. Esta era una tradición. Y ahora regreso al punto que tú dices. Filón nos demuestra que él conocía tradiciones que luego las vamos a encontrar muchísimos años después en textos que sí pasaron a ser textos clásicos, como el Midrash. En un rato vamos a leer un Midrash que recuerda mucho este texto de Filón, pero en una versión escrita en tiempos muy tempranos. Es decir, que continuando con su comentario, también si decidimos ver con ojos un tanto sospechosos, con lo cual no necesariamente yo me identifico, pero digamos, la parte más filosófica de Filón, Filón también constituye una oportunidad para rescatar tradiciones orales judías supremamente antiguas
Y eso es algo que hay que tomar en cuenta. También para quien vea de forma muy crítica aspectos filosóficos griegos de Filón. Pero él pertenecía parte a esta cultura también, y él no estaba en Israel, estaba en Alejandría, pero estas tradiciones, por lo visto, pasaron los límites geográficos y se encuentran aquí y allá. Esta es la versión más antigua que existe sobre este Midrash, que luego aparece en textos muy variados. Ok, hasta aquí con Filón de Alejandría. Ok, vamos a hacer nuestros mejores esfuerzos para llegar a todos, que el tiempo nos permita. Ok, Flavio Josefo. Me imagino que no es la primera vez que oyen el nombre. ¿Quién me puede decir algo de Flavio Josefo? ¿Cómo? Historiador. Perfecto, esa es la primera palabra que se nos tiene que venir a la mente. Él, que vivió en Judá en la época, el final del Segundo Templo, fue testigo, vivió en la época de la destrucción del Segundo Templo, creció como parte de la élite de Judá, llegó a ocupar, fue el capitán de la legión judía en Galilea, que finalmente fue derrotada por los romanos en el año 67, y una vez que los romanos conquistaron la parte que estaba bajo la autoridad militar de Yosef ben Matitiao, según su nombre hebreo original, Yosef ben Matitiao pasa a ser cautivo de los romanos. Se rindió. Él se rindió y pasó a ser cautivo de los romanos. De ser cautivo de los romanos, aquí pasa un proceso que los únicos testimonios que tenemos son el propio testimonio de Josephus Flavius. Él pasa se gana la confianza de los romanos y pasa a cumplir una función que en los ojos de los romanos era una función muy importante, y era historiador. ¿Okay? Esto es un género que en el mundo judío, seguro en el mundo judío de la época, escribir historia no era uno de los géneros más promovidos, pero en el mundo romano sí, y él pasa a escribir la historia. No vamos a adentrarnos en detalles porque queremos llegar a los textos de la interpretación de él, pero digamos en general que Flavius Josephus escribe entre 3 o 4 ensayos, depende cómo lo definan los investigadores, 2 obras supremamente grandes, importantes. La primera, que fue la primera que escribió, fue Las guerras de los judíos, que aparentemente fue escrita originalmente en arameo, pero nosotros conocemos, o sea, el mundo llegó a la versión, únicamente la versión griega del texto. Relata la historia de la época, de la zona de hoy en día la tierra de Israel, desde la época de los Hasmoneos hasta la época romana. Ahora, cuando uno se pregunta sobre las fuentes que tenía Josephus Flavius, él relató parte de historia que él vivió. Sobre esta época, entonces, él da un testimonio personal y aparentemente también habló con gente, entrevistó con gente, y también tenía la cooperación de los romanos, entonces tenía también documentos que correspondían al mundo romano. Existe una pregunta que va más allá, que ¿de dónde sacó las fuentes para relatar la época de los Hasmoneos, que eran 200 años aproximadamente antes de su época? Y aparentemente se suele decir que tomó algunas fuentes escritas, como por ejemplo el libro de los Maccabim Aleph, de los Macabeos 1, que fue escrito en el contemporáneo, y Josephus Flavius provenía de la familia de los Hasmoneos, así que se asume que él también recibió tradiciones que iban de generación en generación. Ok, y aquí podemos entender por qué es un historiador. Es un tema que es apasionante, interesante, pero que no nos concierne tanto a nuestra clase. ¿Por qué estoy trayendo al historiador del Segundo Templo para hablar de exégesis bíblica? Porque él escribió otra obra. De hecho, la obra mayor en cuanto a su extensión
mayor en cuanto al tiempo que le cogió escribirla, prácticamente después de que ella se asentó en Roma hasta el fin de sus días, estuvo dedicado a escribir la primera historia universal del pueblo judío, que no comienza con los jasmoneos, el texto se llama Las antigüedades de los judíos. ¿De qué época empieza? Desde el principio. Ahora, nosotros podemos pensar, ok, ¿dónde eran las fuentes para los jasmoneos? Pero, ¿cómo podía Josephus Flavius, en el año 50, escribir la historia como un historiador de la época bíblica? ¿Cuáles eran sus fuentes? La Biblia, primero que todo. Y una de las primeras preguntas que surgen es, ¿qué Biblia utilizó? ¿Cuáles eran las opciones? ¿Cómo? Una era el arameo. En esta época el idioma hablado era el arameo y aquí está un género que no vamos a tratar hoy, pero que entra también en las categorías que he presentado hoy, el género de Targum. Targum fueron las primeras traducciones, y existen varias, al arameo, que era el idioma que se hablaba, y cada traducción de por sí consiste en una interpretación. No vamos a entrar en ese tema, pero sí es bueno mencionar, tal vez utilizaba el Targum. ¿Qué otra opción podía ser? ¿Qué otro texto podía utilizar? ¿Cómo? La traducción al griego, y en este contexto vale señalar que ¿en qué idioma escribió Josephus? En griego. ¿Okay? Entonces hubiera sido tal vez lo más natural que leyera la Biblia griega, que a propósito de esto se sabe que por lo menos no era su única fuente, porque muchos de los conceptos figuran distinto en el griego del Tirgum de la Septuaginta, y la tercera opción es que utilizaba la Biblia hebrea. Ahora, lo interesante que vamos a ver es que la descripción teóricamente histórica que presenta Josephus Flavius no se limita solamente a lo que está escrito en la Biblia en ninguna de sus posibles traducciones, sino que lo que trae Josephus incluye también posiblemente interpretaciones propias y también tradiciones que él conocía, posiblemente que él estudió en los años antes de haberse pasado o haber adoptado la cultura grecorromana. Entonces vamos a ver qué nos escribe, cómo describe, otra vez desde los ojos del historiador, cómo nos describe lo que antes leímos. Ok, estamos en la fuente número 5. Abraham, como carecía de un hijo propio, adoptó a Lot, hijo de su hermano Harán y hermano de su esposa Sara. Okay, vamos a hacer aquí una pausa porque yo ya me perdí. Okay. ¿Abraham adoptó a Lot? ¿Eso nos dice el texto? No, se lo llevó. Sabemos que se fueron juntos, pero ¿quién adoptó a quién? Aquí ya tenemos algo que no va exactamente con la fuente bíblica. Hermano de su esposa Sara. ¿Lot era hermano de Sara? Yo me confundí, ¿eso lo leímos en el texto? En el texto no está escrito. Ahora, ¿Josefo se lo inventó? Sí, señor, sí, señor. Resulta que si nosotros abrimos un texto, y quiero un momentico para que me entiendan. Ok. Aquí está Yosef ben Matitiao, ¿ok? Y ahora les voy a mencionar un texto que se remonta a la época de los Tanaim, pero que aparece en el Talmud, ¿ok? Por favor. Y resulta que en el Talmud, si ustedes abren en Megilá 14 del Talmud Bavli, van a encontrar que también en la tradición judía que luego continuó, existe una tradición que Sara era hermana de Lot. ¿Qué nos enseña esto de Yosef ben Matitiao?
que él nos refleja también tradiciones orales que luego pasaron a formar parte de la clásica de lo oficial judío. Él también lo refleja, porque ¿dónde estudió? No sabemos dónde estudió, con quién, con cuál de los Tanaim estudió Yosefus, no sabemos, pero sí sabemos que él estuvo expuesto a estas tradiciones orales que luego entraron y fueron editadas en la Mishnah y en textos posteriores. Él estuvo expuesto y tenemos un texto escrito, no aquí, aquí, muy anterior. Es decir, en mi humilde opinión, no podemos descartar las tradiciones que se pueden encontrar también en un texto que no pasó a formar parte de la clásica judía. Vi una mano antes. Señor. Quería preguntar, Flavio Josefo fue anterior al Talmud. Muy anterior del Talmud. ¿Considera que el Talmud recogió lo que dijo Flavio Josefo? Puede ser, yo lo dudo. Yo creo que Josefus fue muy poco estudiado, estamos hablando de muchísimos años después. Esta conexión se menciona en la Gemara, se la adjudica a Rav Yitzhak. Josefus escribió en griego. Existe la posibilidad, creo que las chances son menores, creo que existe una mayor chance de entender a Josefus no como un texto que después influyó en los sabios de la ley oral, sino hay que entender a Josefus como un texto complejo que incluye también sus ideas propias, también distintas traducciones y también tradiciones orales supremamente antiguas que no podemos descartar. Ok. Muy bien, vamos a pasar a nuestro siguiente tema, que es la Mishnah, el Midrash. Ok, esta no es una introducción para el Midrash y el tiempo, estamos terribles de tiempo porque tengo que terminar en 3 minutos, si tengo que hacerle caso al jefe. Pero hasta las I10. ¿Todo? Ok. Ellos corren. Ok. El Midrash no es nuestro tema de hoy, ¿ok? Solo quiero traer un ejemplo para mostrarles algo interesante sobre algo que ya vimos. El Midrash eran tradiciones orales que vienen desde épocas muy antiguas, que fueron escritas en distintos textos. Tenemos tanto en la Mishnah como en el Talmud, como textos que eran dedicados específicamente al Midrash, pero que fueron escritos en épocas muy posteriores. Ahorita lo que les voy a mostrar es un Midrash que fue basado en un Midrash de Bereshit Rabba, Bereshit Rabba fue escrito acá. Evidentemente Bereshit Rabba incluye tradiciones mucho más antiguas, pero ¿cuándo fue escrito? Fue escrito acá, es decir, mucho más lejos de Filón y de Flavio Josefus. Vamos a ver qué nos dice el Midrash. Okay. Este texto fue traducido de la obra de Ginsburg, que Ginsburg comenta que este Midrash, esta tradición se encuentra en distintas fuentes, y una de ellas, quizás la más temprana, es Bereshit Rabba. Y así dice: cuando Abraham tenía 10 días, se levantó, caminó, encontró la salida de la cueva y salió caminando a orillas del río. Y cuando el sol cayó y subieron y brillaron las estrellas, dijo Abraham: he aquí los dioses. Pero cuando amaneció y desaparecieron las estrellas y no las pudo ver más, dijo: no los voy a adorar porque estos no son los dioses. Cuando fue mañana y salió el sol, dijo: este es mi Dios, a él ensalzaré. Pero al terminar el día y caer el atardecer, dijo: este no es Dios. Vio la luna y dijo: este es mi Dios, a quien rendiré homenaje divino. Cuando la luna oscureció, dijo: este tampoco es Dios, pero hay uno que dirige todo el ejército de los cielos y es su motor. Ok, ¿qué nos recuerda? Nos recuerda lo que vimos antes y luego lo que tampoco leímos de Josefus. Regreso a la fuente de Josefus. Y así describe Josefus, varios siglos antes de que esto fuera escrito así.
Lo leo rápido, ¿ok? Era formidable para entender cualquier cosa, estaba hablando de Abraham. Conseguía persuadir a la gente que escuchaba sus palabras y no erraba en su posición alguna. Impulsado por ello, no solo empezó a tener una idea de la virtud más sublime que los demás, sino que también decidió modernizar y modificar la idea que de Dios tenían todos. Y así fue el primero en atreverse a declarar que Dios es el único creador de todas las cosas. Comparaba esto a la condición de la tierra y del mar y del sol y de la luna y de todos los cuerpos celestes, explicando que si estuvieran todos dotados de capacidad propia, podrían discurrir una reglamentación independiente, pero que resulta claro que no la alcanzan y que ninguna acción en la que colaboran para mayor utilidad nuestra fe, la afectan por decisión propia, sino por facultad de ser que los obliga, que es el único a quien procede rendir culto y agradecimiento. ¿Okay? Ustedes pueden ver la similitud entre los dos textos. A mí no me cabe la menor duda que ambos textos se originan en una misma tradición, solo que Josephus Flavius la escribió en el primer siglo de la era común, y el Midrash Rabbah la escribió en el siglo V, obviamente con ciertas variaciones. Sí. Una alcanza eso, que como dato para mí, dice, emigrar a Canaán, lugar en que vivió, y dejó a sus descendientes. ¿Abraham dejó descendientes en Caldea? En la tercera línea. Darle a Dios que mirar. No, yo creo que esto se refiere A sus ascendientes. descendientes. Son descendientes de hijos. Se supone que son los alumnos. Dios que mirar. En la tercera línea. Sí, no sé, tengo que revisarlo. Esto es una, no, esto no es una, hay que volver a revisar. No te sé decir en el momento una respuesta puntual. Hay que fijarse otra vez en el original a ver si hay un problema de traducción o realmente que hay una tradición. Esto puede también ser reflejo de otra tradición que existía, no te sé dar respuesta a eso exactamente. Ok, no vamos a tener tiempo de leer la interpretación de Saadia Gaon, pero sí voy a decir una palabra y les dejo entonces con la posibilidad de leer la interpretación, que es más sencilla de entender, solo para explicar quién es Rav Saadia Gaon y qué fue lo que escribió, y dejar la pregunta abierta de por qué no entró en la tradición. Rav Saadia Gaon, a diferencia de Filón y a diferencia de Josephus Flavius, sí forma parte en la conciencia judía tradicional de ser un líder de primera importancia. Fue ni más ni menos que uno de los dirigentes, de los últimos dirigentes de las academias en Babilonia, Gaón en Babel, y nadie va a discutir su importancia o que pertenece a la tradición judía oficial. Rav Saadia Gaon escribió en realidad dos interpretaciones a la Torá. La primera es muy corta y en realidad es una traducción. ¿A qué idioma tradujo Rav Saadia Gaon? Sí, señor, a hebreo árabe, árabe hebreo, árabe judío, no sé cómo se dice en español el concepto, judeo árabe, es decir, con letras hebreas y idioma árabe. Y luego escribió una interpretación muchísimo más extensa, que son los textos que ustedes tienen, son las interpretaciones más extensas, que fueron descubiertas en su gran mayoría hace muy pocos años relativamente, en el siglo XIX, en la Gnizá del Cairo. ¿Por qué textos bíblicos, de interpretación bíblicos por parte de un Gaón que fue reconocido no llegaron a formar parte y a incluirse en la tradición clásica? Los dejo con la pregunta. Yo tengo algunas suposiciones al respecto, pero me parece muy positivo cerrar la clase con una pregunta y los invito a que lean las dos interpretaciones muy interesantes de Rav Saadia Gaon. Muchísimas gracias por su atención y espero que hayan disfrutado.